Ustedes vimos que Moisés, en razón de su desobediencia, no había logrado entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahora entonces Josué, hijo de Nun, tenía este privilegio, esta bendición de poder llevar al pueblo a la tierra que Dios había prometido para ellos. La historia de Josué se encuentra en todo el libro que lleva su nombre, de manera particular en el capítulo 1, que vamos a leerlo en unos momentitos. Ustedes recordarán que cuando Moisés pasó el liderazgo a Josué, lo hizo antes de morir. Esa historia está en Deuteronomio en el capítulo 34. Ya Israel estaba al final de la travesía, habían pasado por 40 años caminando por el desierto y ahora estaban a 3 días de entrar a la tierra prometida. Josué era de 90 años cuando se encuentra con esta oportunidad de ser el líder de Israel. 20 años más tarde, a los 110 años, Josué va a pasar a la presencia del Señor. Es interesante que el nombre Josué en el idioma hebreo viene a ser Yehoshua. La palabra Yehoshua, que significa la salvación viene de Dios o Dios es el que salva. Un lindo significado sin duda para el nombre Josué. Y hay mucho que podríamos decir acerca de Josué. Yo me temo que el tiempo no nos va a alcanzar en esta mañana, pero quisiera centrarme solamente en 3 características marcadas en la vida de este siervo del Señor. Antes vamos a leer algunos versículos de Josué capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9 en primer lugar. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, en todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 16 dice así: Entonces respondió a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Linda porción de la Escritura. Y aquí encontramos por lo menos 3 características que están en la vida de Josué, que creo que deben ser características que deben estar en la vida de todo aquel que es llamado hijo de Dios. Todo aquel que se considera un cristiano y todo aquel que quiere servir al Señor debe tener estas características en su vida. Josué fue un conquistador. Él conquistó la tierra prometida con la ayuda del Señor. Y el ejemplo que tenemos de este siervo es que él tuvo la capacidad de poder mirar
más allá de lo que podía ver para conquistar a todo un pueblo y llevarlo hacia la tierra prometida. Y yo creo que el Señor nos llama también a que nosotros, en un sentido, seamos conquistadores. ¿Tú quieres ser un conquistador? ¿Quieres caminar hacia adelante lo que Dios tiene para ti? ¿Quieres conquistar tus pecados y tus debilidades? ¿Quieres tener una capacidad de poder conquistar todo aquello que Dios pone delante de ti? Miremos entonces la vida de Josué. Y lo primero que queremos señalar entonces es que Josué fue un servidor del Señor. Es lo primero que encontramos cuando entramos a la Escritura y especialmente al libro de Josué. Una de las primeras cosas que encontramos es que a Josué se le llama en el versículo 1 del capítulo 1, servidor de Moisés. Pero cuando uno llega al capítulo 24, en el versículo 29, cuando Josué ya está para morir, cuando ya ha cumplido los planes de Dios para su vida, hay un cambio en el título que se le da a Josué. Y ya no es servidor de Moisés, sino que dice el versículo 29, después de estas cosas, murió Josué hijo de Nun, y ahora se le llama siervo de Jehová, siervo del Señor. Hay un cambio en la vida de Josué, quien empieza como un siervo de Moisés, pero termina siendo servidor del Señor. Si bien es cierto, Josué creció a los pies de Moisés, y ustedes recordarán la historia que vimos la semana pasada, donde Josué estaba presente cuando Moisés estaba descendiendo del monte Sinaí, fue testigo ocular de los acontecimientos que se registran en el libro de Josué, nació en medio de la esclavitud egipcia, pero fue adiestrado, enseñado por Moisés. Si bien es cierto, todo eso es cierto, y fue llamado siervo de Moisés, Josué va a convertirse en el siervo del Señor. Fue el siervo de Moisés que llegó a entender que debía ser siervo del Señor. Es decir, que su corazón, su mente, su deseo, su anhelo estaba en servirle a Dios. El anhelo más profundo que Josué tenía era ser un siervo del Señor. Y es interesante que la palabra servidor en el hebreo, que es la palabra evet, tiene relación, o se usaba, era un título que se usaba para referirse a las personas que tenían una relación especial con Dios. Allí se usaba la palabra siervo de Dios, para todos aquellos que tenían una especial relación con Dios. Era el título para personas elegidas en llevar adelante los planes y los objetivos de Dios. Entonces el anhelo ferviente de Josué era servir al Señor. Él no podía concebir su vida sin servir al Señor. No podía entender pasar sus días sin servir al Señor. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a preguntarnos y a formularnos acerca de este tema, si es que hay ese anhelo en nuestro corazón por servir a nuestro Dios. Si es que tenemos ese fervor, ese deseo de servir a nuestro Señor. Hermano, el servicio al Señor debe ser visto como un privilegio para todo creyente. Debe ser visto como una bendición especial que Dios le da a sus hijos. La oportunidad de poder servirle. Ahora es cierto que Dios llama a algunos a servirle en el ministerio a tiempo completo, a consagrar la vida, los planes, los objetivos, la familia, todo para servirle al Señor a tiempo completo. Dios llama a otros a servirle a tiempo parcial, pero todo cristiano está llamado a servir al Señor. No hay excusa para no servir al Señor. En el servicio al Señor, en el ministerio al Señor, no existe la jubilación. Nos jubilamos cuando cumplimos 65 años y terminamos de trabajar, ¿no es cierto? Se supone para disfrutar el resto de los años de vida. Pero en la vida cristiana no existe la jubilación.
El que está llamado a servir al Señor, está llamado a servirlo con todo el corazón y por toda la vida. Así que si tú quieres ser un conquistador como lo fue Josué, debes entender el privilegio, escúchame bien, el privilegio que Dios te da de ser llamado siervo del Señor. Yo te pregunto, ¿en qué estás sirviendo a tu Señor? ¿En qué áreas estás sirviendo al Señor? ¿Has entendido el privilegio que significa servirle? Es interesante que en el Evangelio de Mateo encontramos unas bellas palabras que el Señor Jesús usa en una parábola, que son las palabras que el Señor va a decir a todos aquellos que le han servido. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor le dirá a todos sus siervos, entra en el gozo de tu Señor. ¿Escucharás esas palabras cuando un día estés en la eternidad también en la presencia del Señor? A veces ponemos excusas para no servir al Señor. Creemos que no podemos o que no tenemos tiempo y empezamos a poner una serie de objeciones. Decimos no somos capaces o no reconocemos los dones que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, no las administramos bien y entonces preferimos vivir un cristianismo pasivo sin comprometernos realmente, no con el pastor ni con la iglesia, sino con el Señor. Y perdemos de vista la oportunidad de ser esos conquistadores que el Señor quiere que seamos. Hermano amado, hermana querida, servir al Señor es un privilegio, es una bendición. Está disponible para todos aquellos que son hijos de Dios. Y tú estás llamado a gozarte de las bendiciones que significa servir al Señor. Cuando yo a veces vengo a la iglesia y veo a mis hermanos que están trabajando, sirviendo al Señor, viniendo a dictar clases, a aconsejar. Muchos de ellos vienen de una jornada larga de trabajo secular y vienen a la iglesia a servir al Señor. Bendice mi vida. La semana pasada llegué al campamento de matrimonios y yo pensé que cuando llegaba con mi esposa íbamos a ser los primeros. Cuando llegamos ya estaba todo armado, todo listo. Hermanos, parejas habían ido desde temprano. Y no lo hacen para que el pastor los vea, lo hacen porque aman a su Señor. Eso bendice mi vida y bendice el corazón de Dios cuando estamos dispuestos a servir. Hermanos que han comprendido la importancia del servicio. Yo te pregunto, ¿eres un siervo del Señor? ¿Cómo estás en esta área del servicio? Ponte a pensar. Ponte a pensar. Dios ha hecho mucho por ti. ¿Qué estás haciendo tú por Él? Pero Josué no solamente fue un siervo del Señor, fue además un siervo esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Por lo menos 4 a 5 veces se menciona en el capítulo 1 la frase esfuérzate y sé valiente. Mira el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Versículo 14. Dice todos los valientes y fuertes. Y en el versículo 18 se vuelve a repetir en la última parte, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y cuando en la Biblia se repite una frase o una palabra en un capítulo o en una sección corta, no es por gusto, es con un propósito. Hay una enseñanza detrás de ello. ¿Por qué razón Josué tenía que recordar ser esforzado y ser valiente? ¿Sabes por qué? Porque sin duda la responsabilidad y la tarea que Josué tenía demandaba de él un gran esfuerzo y demandaba de él valor y valentía más allá de lo regular y más allá de lo normal. Josué tenía ahora al pueblo que había estado 40 años en el desierto,
Tenían ahora la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero Josué sabía que iban a haber batallas contra Jai, contra los amorreos, iban a tener que derrotar a una serie de reyes. Toda la historia aparece en el libro de Josué, capítulo 12. Y Josué sabía que la única manera como podía llevar adelante el cumplimiento de la tarea era siendo un conquistador esforzado y valiente. Él no podía estar ocioso. Él sabía que no podía dejar que Dios haga todo. Dios le pide a él que se esfuerce y que sea valiente. Tú miras el capítulo 2 de Josué y Josué tiene que enviar a unos espías a reconocer la tierra. Más adelante vemos que tenían que cruzar el río Jordán. En 3 días lo iban a hacer y tendrían que establecer el campamento. Luego viene una serie de batallas, de peleas. El recorrido no era sencillo. El recorrido era complicado. Además tenían un pueblo rebelde, un pueblo que había caído en la idolatría. Y ahora Josué tenía que armarse de valor, esforzarse al máximo para poder llevar al pueblo a cumplir los planes de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 le dice además, esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Es decir, hay un énfasis marcado en la valentía, porque Josué necesitaba ser muy valiente si quería cumplir con los planes de Dios. Y hermano amado, si algo necesitamos en la vida cristiana, en el servicio al Señor y en el ministerio, es el esfuerzo y la valentía. Si algo necesitamos, escúchame bien, en la vida cristiana y en el servicio al Señor, es ser hombres y mujeres esforzados y valientes. La vida cristiana no es para los ociosos. La vida cristiana no es para los que se duermen en sus laureles. La vida cristiana es para los esforzados y para los valientes. Ahora, la Biblia dice que el Señor es el que da fuerzas al cansado. Las fuerzas vienen de Él. ¿Y por qué las fuerzas vienen de Él? Porque nosotros no podemos producir fuerzas en nosotros mismos. La vida cristiana muchas veces nos desgasta, nos agota. El ministerio, el servicio, produce cansancio en la vida del creyente. ¿No has enfrentado alguna vez en tu vida momentos o circunstancias en que has querido tirar la toalla? ¿No te ha pasado? Donde alguna vez has dicho, Señor, ya no puedo más. Estoy luchando con este pecado. Quiero tener victoria y no puedo, Señor, esto no es para mí. Y has querido abandonar la carrera. Has enfrentado pruebas. Has enfrentado momentos difíciles, enfermedades quizá. Y has querido dejarlo todo. Y has querido abandonar la vida cristiana. ¿Sabes una cosa? La vida cristiana y el servicio al Señor es para los valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. La vida cristiana es para los que se esfuerzan y encuentran sus fuerzas en el Señor, porque Él da fuerzas al cansado. ¿Estás cansado? ¿Te sientes quizá desgastado? Si has venido en esta mañana y te sientes así, quizá frustrado, triste, con ganas de dejarlo todo, sin fuerzas, déjame decirte que el Señor viene a ti y te susurra al oído y te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Es el mismo esfuerzo y valor que necesitamos cuando servimos al Señor. Y cuando estamos en el ministerio también. Porque llevar adelante la tarea ministerial es como pastorear a un pueblo. Es como Josué. Josué sabía que tenía que llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Y a veces el trabajo ministerial, el trabajo de los pastores, es casi como llevar al pueblo hacia la tierra que el Señor tiene para cada uno de sus hijos.
¿Y sabes una cosa? Necesitamos las fuerzas del Señor. Porque los pastores también nos cansamos. Los pastores también nos desgastamos. Y yo tengo que confesar que ha habido alguna ocasión en mi vida en que yo le he dicho, Señor, quiero dedicarme a otra cosa. Ya no puedo más. Porque la tarea resulta ardua e intensa. ¿Cómo carga nuestro corazón ver a mi consiervo Alejandro sufrir? Ver a mi hermana Marta yendo contenta a su campamento y experimentar esta situación de derrame. Yo estaba dictando clases ayer cuando recibí la noticia. Ver a mi hermano Wilmer consiervo pasar por la experiencia de que le roban su auto. Carga el corazón del pastor. Y no es una queja, hermanos, porque aquí viene la parte interesante que yo les quiero decir. Antes debo decirles esto. Cuando yo miro todo lo que hay que hacer para construir el edificio que queremos construir, planos, permisos, reuniones con los arquitectos, reuniones con el ingeniero, con mi hermano Modesto que está dándonos una mano en toda la parte de trámites ante la municipalidad. El dinero que hay que hacer. ¿Sabes qué digo? Mejor no hagamos nada. Porque me canso. Porque me agoto. Pero cuando miro a mi Señor, y esta es la parte bonita, cuando miro a mi Señor y veo que Él me da fuerzas y que las fuerzas vienen de Él, las cosas cambian. Y le digo, Señor, ya no solo un edificio, hagamos 3 o 4. Las fuerzas vienen de Él. Él es el que sostiene la vida y el ministerio, el servicio al Señor. Pero requiere de nosotros esfuerzo y valor. ¿Y sabes una cosa? Eso no es solamente para los pastores. Es para ti, es para ti, es para ti, es para todos los que estamos acá. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué circunstancias, hermano amado, estás pasando en tu vida hoy que te están desanimando? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? ¿Un problema de familia tal vez? ¿Un problema en el trabajo? ¿Te sientes seco espiritualmente? ¿Te sientes desgastado, cansado, agotado, derrotado, frustrado? El Señor viene y te dice, esfuérzate y sé valiente. Josué tuvo que entender que necesitaba del Señor y que con el Señor las fuerzas estaban suplidas por demás. A mí me llama poderosamente la atención las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú multiplicas un número por 0, el resultado siempre es 0. 1000 por 0 es 0. 1.000.000 por 0 es 0. Pero el Señor, cuando multiplica por 0, es mucho más de lo que siquiera podemos imaginar. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado, y aquí viene la parte interesante, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, pero si no tengo ninguna, ¿cómo vas a multiplicar? Porque si tú multiplicas lo que no tengo, es nada. Pero Dios dice, Él da esfuerzo al cansado. Gloria al Señor. Porque las fuerzas vienen de Él. Ahora el esforzarse y el ser valiente, es interesante que no es una opción para Josué. Mira el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. ¿Qué le dice el Señor? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le dice Josué, mira, te recomiendo. O Josuecito, si quieres. No. No le da opción. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que el Señor nos dice ahora. Ay, pastor, es que estoy cansado, ya no puedo más con mi vida. No, hermano. Viene el Señor, te susurra al oído con amor y con autoridad y te dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabes por qué es un mandamiento? Porque tiene una promesa como fundamento. Sigue leyendo el versículo 9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo algunas veces. En donde quiera que vayas. Está la promesa prometida del Señor. El Señor te dice que si tú te esfuerzas y eres valiente, no tienes por qué temer. ¿Por qué razón? No porque hayan capacidades, habilidades en ti, no. Porque dice el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Tú lo crees? Es una realidad. Lo que nos toca a nosotros es esforzarnos. Isaías 41:10 va a decir: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es acaso esto motivo suficiente como para creerle al Señor? Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y cuando vemos todas las victorias y triunfos que tuvo Josué, vemos que fue porque supo ser un siervo esforzado y valiente. Ahora, ¿qué implicaba que Josué se esforzara y sea valiente? Mire el versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué implicaba que Josué se esforzara? Que sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Sabes en qué se resume el versículo 7 y 8? Se resume en una palabra: obediencia. Obediencia. Obediencia fiel a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa esto de meditar de día y de noche? Está hablando de llenar nuestra mente y llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. De saturar nuestra vida con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál será el resultado? Mira la última parte del versículo 7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la última parte del versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Así dice. Todo te saldrá bien. Así que si tú quieres prosperidad, que no es necesariamente prosperidad material, y quieres que las cosas te vayan bien delante del Señor, empieza a meditar, a estudiar y a aprender la palabra de Dios. Ahora tú me dirás: pero pastor, yo soy fiel al Señor, estudio la palabra y las cosas a veces no me salen como yo quisiera. Que no salgan como tú quisieras no quiere decir que te salgan mal. Porque si tu vida está bajo la soberanía de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿en qué nos ayuda la palabra? A entender los propósitos de Dios y a aceptar la voluntad de Dios cuando nos suceden cosas que creemos que no son correctas. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿Ya te inscribiste a tus clases de escuela bíblica para estudiar los domingos, los martes o los miércoles? Todos hablamos y conocemos la importancia de orar, ¿verdad? Yo estoy seguro que si aquí preguntara a todos cuántos creen que es importante orar, todos me dirían: sí, pastor, es importante, necesario orar. Entonces, ¿por qué nuestros cultos de oración todavía no se llenan? Si yo preguntara: ¿es importante estudiar la Biblia? Estoy seguro que todos me dirían: sí, pastor, es importante, bendice mi vida. Entonces, ¿por qué no venimos a las clases? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque somos tercos, negligentes y descuidados. ¿Quieres que te vaya bien en todo? ¿Quieres que tu camino sea prosperado? Ahí lo dice la Biblia. Estudia, lee, medita la palabra de Dios. Pero además, Josué no solamente fue un siervo del Señor,
no solamente fue un siervo esforzado y valiente, sino que además fue un siervo íntegro y fiel. Mire el capítulo 24. Al final de los días de Josué, capítulo 24 habla del discurso de despedida, el discurso del adiós que Josué dio al pueblo. Y en el versículo 14 va a decir Josué: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En el discurso de Josué encontramos que él dice: servidle al Señor con integridad y con verdad. ¿De qué nos está hablando esto? De una vida consecuente y fiel a Dios. Lo pudo decir un hombre que había servido al Señor con integridad. No había nada en la vida de Josué que alguien pudiera acusarle. Nadie podía levantar el dedo acusador contra el siervo Josué. Pero además sirvió en verdad, sirvió en fidelidad. Supo ser fiel en el ministerio y en el llamado del Señor. El pueblo había servido a otros dioses, te acordarás tú, ¿verdad? Había construido un becerro de oro en el tiempo de Moisés. Y ahora Josué tiene que recordarles que solo deben servir al Dios eterno. Y en este discurso final pone entre la espada y la pared al pueblo. Los desafía y él les asegura a quién les va a servir. Mira el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les dice: ustedes hagan lo que quieran con su vida. Si quieren seguir en la idolatría, es problema de ustedes. Pero mi familia y yo vamos a servir al Señor. Hasta las últimas consecuencias. Vamos a servir a ese Dios que nos ha rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo aprende la lección. Mira el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Y el versículo 18, la última parte, dice: pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. El pueblo entendió, por el ejemplo de Josué, que tenía que servir a su Dios. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Estás dispuesto a servirle con todo el corazón a ese Dios que te ha rescatado? ¿Quieres hacer un compromiso con Él? ¿Quieres ser un conquistador como Josué, que entendió la importancia de servirle? Pero mira lo que dice el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Si queremos servir al Señor, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que va a exigir de nosotros también santidad. Josué vuelve a hacer reflexionar al pueblo. Es como que les está diciendo: ¿están seguros de que quieren servir a Dios? Miren las demandas que Dios trae para ustedes. Y el pueblo, en el versículo 21, ratifica su servicio al Señor. No, sino que a Jehová serviremos. Ratifican el deseo de servir al Señor. Y en el versículo 23, cuando ya Josué está terminando su discurso, les va a decir: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Si ustedes quieren servir al Señor, les dice Josué, tienen que apartarse de la idolatría. Quiten los dioses ajenos
que están entre ustedes. Servir al Señor implica quitar esos diosesillos que están en nuestro corazón. Servir al Señor implica quitar y sacar esos dioses que están en nuestro corazón y en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué dioses están impidiendo que sirvas a tu Señor? Que el Señor nos ayude a ser conquistadores para su gloria, servidores para su honra y fieles hombres y mujeres dispuestos a tomar el desafío de vivir en santidad para servir al Señor con todo el corazón. Dios quiere que salgas de tu pasividad y puedas servirle con todo tu corazón. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestras cabezas delante del Señor.